Cuando exportamos un grano de maíz, atrás o anteriormente ese grano de maíz hay un desarrollo biotecnológico, genético, de ciencia y tecnología, de desarrollo de maquinaria muy importante. Así que la primarización como la conocíamos históricamente en la Argentina hoy no existe. Pensá en impulsar y potenciar tu campo. En Macroagro tenés todas las soluciones en un solo lugar en todo el país. Y siempre tenés un oficial cerca para todo lo que necesites. Pensá en grande. Pensá en Macro. We are Viterra. We are a world-leading agriculture network. We are a network of storage assets, processing facilities, terminales del puerto, logistics, assets, and marketing offices. Folyamatosan fejlesztjük a hálózatunkat. Responding to change and pursuing opportunity. Büszkék vagyunk arra, amit csinálunk, arra, ahogy csináljuk. Temos a missão de conectar a indústria agrícola. To grow our network and build partnerships that last. Welcome to Viterra. Hola. Bueno, buen día a todos. Gracias a quienes pudieron quedarse hasta el tercer día del Congreso. Mi nombre es Nicolás Rouliet, coordinador técnico de Fertilizar, Asociación Civil. Y bueno, en nombre de Fertilizar queremos darle las gracias a la organización de APRESID por convocarnos. Vamos a dar presentación a quienes van a disertar hoy. Gonzalo Berongaray es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa. Hizo una maestría en Ciencias del Suelo en la Universidad Nacional de Buenos Aires y posteriormente tuvo el grado de PhD en la Universidad de Amberes, Bélgica. Posteriormente nos va a... Gonzalo es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Posteriormente vamos a tener a Miguel Ángel Taboada. Es ingeniero agrónomo, magíster en Ciencias de Suelo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctor en Eco y Agroecosistemas del Instituto Nacional Superior de Toulouse, Francia. Es profesor titular con dedicación parcial de edafología en la UBA. Es director de Carbon Group. Es autor de 80 publicaciones en revistas, 45 capítulos en libros, 5 libros en temas relacionados a fertilidad del suelo, suelos salinosódicos, adaptación y mitigación del cambio climático, miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria desde diciembre de 2021, y bueno, innumerables charlas que ambos han compartido y es un placer tenerlos presentes. Así que sin más, Gonzalo, bueno, vamos primero. Muchas gracias, Nicolás, y gracias a Presid por la invitación. Vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones que tienen que ver con innovación en nitrógeno. La idea es hacer un repaso sobre algunas tecnologías que, más que nada las que uno ve que están viniendo con algunos datos. O por dónde pasa la innovación en nitrógeno hoy por hoy. Bien, como ustedes saben, las emisiones derivadas de la agricultura en gran parte tienen que ver con el uso de fertilizantes nitrogenados y por eso es un tema que nos convoca en este congreso donde el tema ambiental y gases de efecto invernadero se ha puesto en relieve. Y es uno de los que más ha aumentado, esto es los cambios en las emisiones distintas a CO2, esto es metano, nitroso, etc. En los últimos años los fertilizantes han aumentado las emisiones y las proyecciones indican que también van a seguir aumentando. Esto es emisiones de gases de efecto invernadero estimada por el USDA. Casi todos los sectores, electricidad, transporte, manufactura, industrial, etc., tienen tendencias a bajar en los próximos años, mientras que la agricultura tiene tendencia a seguir aumentando. El único sector que tiene tendencia de aumento en emisiones de gases de efecto invernadero. En este caso, básicamente apoyado por nitroso. De hecho, la Unión Europea tiene en su programa de la granja a la mesa como meta reducir al 50% las pérdidas de nutrientes y reducir en un 20% el uso de fertilizantes. Básicamente sin perder rendimiento ni degradar los suelos. La idea no es ni que los rendimientos caigan ni tampoco generar minería en los suelos, ¿no? Sino en zonas donde hay exceso empezar a reducir el uso.
Y cuando hablamos de agricultura y producción global de granos, hay 4 cultivos que son los responsables del 50% de los alimentos, ¿no? Maíz, arroz, trigo, caña de azúcar, y son básicamente cultivos muy ligados al nitrógeno. Entonces, si uno tuviera que apuntar a nitrógeno en agricultura y si tuviera que apuntar en cultivos, son realmente algunos cultivos en los que uno debería empezar a trabajar. ¿Qué pasa con el nitrógeno? ¿Cuál es el problema principal que uno observa? Bueno, los híbridos modernos de maíz, digamos, el rendimiento ha aumentado enormemente y obviamente la demanda de nitrógeno. Y hay una demanda muy importante de nitrógeno en la fase final. A partir de R1, en llenado de granos, aparece muchas publicaciones que demuestran, y en todos los cultivos, pero estamos hablando sobre todo de los que demandan más más nitrógeno, como en el caso del maíz, aparece una demanda tardía de nitrógeno. ¿Y cómo lo aplicamos? Generalmente la aplicación ocurre en etapas tempranas y la demanda entonces ocurre en etapas tardías. En forma simple, nosotros aplicamos nitrógeno, ¿no? Hay pools de nitrógeno en el suelo, mineralización, inmovilización, digamos, una dinámica interna del suelo, pero también hay entradas de fertilizantes, fijación, purines, deposición, etc. Y lo que mencionaba antes, generalmente la demanda está desacoplada con el momento de aplicación. Y esto genera en ciertos momentos excesos, porque uno aplica y en un momento se necesita en otro, genera exceso y esos excesos generan pérdidas. Miguel seguramente explique un poquito más en detalle eso, pero esas pérdidas, tanto gaseosas como subterráneas, generan impactos ambientales. Y acá algunos artículos relacionados con el nitrato y cáncer, emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, cómo mitigar. O sea, el nitrógeno asociado a impactos ambientales tanto con gases de efecto invernadero como también problemas por la exhibición de nitrógeno. Esto es un mapa que muestra las emisiones de nitroso derivadas de fertilizantes y es un problema global, pero no es un problema homogéneo, digamos. Hay bastante dispersión entre lo que ocurre en algunos países, sobre todo el hemisferio norte, fíjense, China, India, Estados Unidos, Europa, con lo que ocurre en África, en Sudamérica, especialmente, fíjense, Argentina, muy bajas emisiones. Pero los problemas son otros, ¿no? Estos son datos de uso de fertilizantes. Tenemos Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Uruguay, datos de la FAO. Fíjense lo que es China, ¿no? Grandes dosis de fertilizante. Y entonces los desafíos o los problemas ambientales son distintos. En Argentina debemos aumentar las dosis sin perder eficiencia y como veíamos las propuestas de Europa, en algunos países el desafío es disminuir dosis sin perder rendimiento. Y otro tema, en Argentina el 75% del nitrógeno utilizado es alrededor del 75% es urea. Esto es una curva típica, ¿no? Que ya han visto muchas veces. Esto es de la red CREASUR de Santa Fe, del INMI Nutrien. Y lo que muestra es el rendimiento de maíz en función de la dosis de fertilizante, ¿no? En el suelo más fertilizante. Y uno ve una curva, la típica ley de rendimientos decrecientes. Esa ley lo que nos muestra es que las eficiencias va cayendo. Esa línea de punto, de alguna manera, es la relación a ese punto entre el nitrógeno aplicado o disponible y el rendimiento. Y fíjense, si uno quiere trabajar en eficiencia, lo que tiene que lograr, como ya ha propuesto Andrade, este famoso salto de curva, ¿no? Donde ese salto de curva nos lleva a 3 situaciones. O bajamos dosis y mantenemos rendimiento, que quizás no es el caso para Argentina, como mencionábamos anteriormente, o podemos aumentar rendimiento manteniendo la dosis, logrando mejoras de eficiencia, o podemos lograr aumentar aún más los rendimientos, lograr mayor productividad, esto de intensificación sustentable, manteniendo las eficiencias. Bien. Esto es un poco las 3 hipótesis en que se están trabajando hoy en nitrógeno. ¿Cómo logramos esto? Bueno, está bastante claro. El INMI fertilizar en Argentina viene
ya ha propuesto varias veces esto de las 4 R, la fuente correcta, la dosis correcta, el momento correcto y en el lugar adecuado. Son las 4 R de las buenas prácticas de aplicación de fertilizante. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que vienen apareciendo en fertilizantes nitrogenados tratando de mejorar la eficiencia? Bueno, en lo que tiene que ver con nitrógeno inorgánico, bueno, hay alternativas a la urea, como ustedes saben, nitrato de amonio, alcario, el CAN, el WAN, WAN con azufre, el Solmix, etcétera, que aparece también como alternativa al nitrógeno líquido, otra forma de incorporar el fertilizante, los fertilizantes foliares también que aportan algún plus, algunos más relacionados con la liberación, como son los estabilizadores. Entiendo Miguel va a hablar un poquito de esto. La urea recubierta también, hay algunos experimentos y pruebas para recubrir la urea y controlar la liberación. Fertilizante de liberación lenta también, ya pensando en nanotecnología, vamos a ver un poquito de esto. Las mezclas, por ahí utilizar varios nutrientes ayuda a mejorar la eficiencia, y fuentes de nitrógeno orgánico. En general, muy a grosso modo, lo que uno ve es que estas fuentes alternativas reducen en gran medida las emisiones. En general, uno lo que ve es que se reducen hasta 10 veces las emisiones, o sea, tiene un impacto muy grande sobre emisiones. Quizá el desafío sigue siendo aumentar el rendimiento, ¿no? Aumentan levemente el rendimiento. Perdón. Estos algunos ejemplos de aumento de rendimiento comparado con urea al boleo. Fíjense, nitrato de amonio calcáreo, el WAN, urea con inhibidores y urea incorporada. Estos son los aumentos de rendimiento que, de alguna pequeña revisión que hice sobre algunos trabajos en Santa Fe y Córdoba, los aumentos de rendimiento logrados en maíz. Bien, voy a hablar de algunas, ahora sí un poquito más de lo que se viene o lo que uno viene viendo en fertilizantes. Una de las tecnologías que está explorándose en todo el mundo tiene que ver con el desarrollo de nanopartículas. Las nanopartículas son partículas de tamaño nanométrico, ¿no? De 1 a 100 nanómetros, y hay distintas formas de nanopartículas, desde micelio, liposoma. Bueno, estos son algunas cubiertas, ¿no? Polímeros, etc. Y en general tienen un comportamiento muy distinto a las macropartículas, ¿no? Las nanopartículas tienen un muy pequeño tamaño, eso lo hace que tenga una superficie expuesta muy grande, así como lo tienen las arcillas, por ejemplo, en el suelo, y eso le otorga un montón de propiedades distintas a lo que tienen partículas mucho más grandes. Y hay algunos productos que ya aparecen en el mercado. Esto es una compañía de la India, esto es una compañía de Estados Unidos, en Argentina también hay algunos ejemplos de productos que empiezan a incorporar nanotecnología. En general son para uso foliar, o sea, son bajas dosis de 0,3 a 3 litros por hectárea. Normalmente están usados para acompañar la nutrición de suelo, porque tienen un alto costo, ¿no? Cuando uno analiza el costo por kilo de nitrógeno aplicado, estamos entre 100 y 200 kilos de... entre 100 y 200 dólares por kilo de, o sea, unas 10, 20 veces lo que sale los fertilizantes convencionales. Entonces, es realmente para aplicar en algunos momentos, quizás para buscando calidad, etcétera. Pero son fertilizantes de muy baja dosis, sobre todo pensando que no puede ser el único fertilizante si pensamos en balance de nitrógeno, etc. Hay algunas experiencias, este es un trabajo científico, no hay un producto comercial hasta donde conozco, en arroz, en donde sí se utilizan ya dosis, fíjense, 100 kilos de nitrógeno derivado de urea, o 100 kilos de nitrógeno derivado de nanofertilizante, o 50 kilos de nitrógeno derivado de fertilizante. No estamos hablando de los
quizás 30 gramos que se aplican en foliar o 300 gramos, sino estamos hablando ya de 50 kilos aplicados al suelo, etc. Y uno ve sí ya mejoras en el rendimiento, incluso con 50 kilos de nitrógeno por hectárea. Básicamente apoyados en la mayor eficiencia de uso de este nitrógeno. Acá hago un poquito de, ya en Argentina, junto con la Universidad del Litoral, el CONICET, la Facultad de Ingeniería Química y la Facultad de Ciencia Agraria, hay un grupo conformado que está desarrollando nanofertilizantes, donde estoy participando. Estamos desarrollando varios nanofertilizantes. Les voy a comentar específicamente el caso del nitrógeno, donde se viene trabajando ya hace 4 años, apoyado por varias empresas, instituciones, la Fundación de Nanotecnología, etc. Venimos en este caso, estuvimos realizando nanourea con algunos ensayos en maíz y trigo en Entre Ríos, con impactos positivos en el rendimiento, tanto en trigo como en maíz. También estuvimos calculando la huella de carbono o las emisiones de uno y otro producto. También logramos reducciones en ese caso. Y por último también estuvimos probando, son todos productos experimentales, digamos, hacemos pruebas en laboratorio, fabricación en laboratorio, aplicación a campo, pero en microparcela. Estamos probando, por ejemplo, un Nano One más azufre, o sea, lo que sería una especie de nanosolmix, comparado con Solmix, buscando mejorar siempre la eficiencia. Lo que quiero mencionar en este caso es que en Argentina hay posibilidades de capacidades de generar nanofertilizantes. Y una línea que está bueno para explorar. Lo mismo, otra fuente que uno ve en el mundo que está empezando a desarrollarse tiene que ver con las fuentes orgánicas, en este caso residuos pecuarios, donde uno ve disminución de hasta el 50% de emisiones y aumentos de rendimiento más que importantes. Quizás el desafío acá es entender de dónde viene ese incremento, porque uno está incorporando muchos nutrientes. En general, la dosis de nitrógeno es baja, no alcanza, pero sí uno aplica un montón de fósforo y otros nutrientes. Este es un ejemplo en arrozales, ¿no? Un testigo con emisión, fertilizante orgánico, sin peletear, el orgánico peletizado y el inorgánico, ¿no? Las emisiones, ya el hecho de peletizarlo logró reducir las emisiones. Hay algunas empresas también en Argentina que están haciendo fertilizante orgánico peletizado en distintos lugares, en Cuyo, en Buenos Aires. Esta es una empresa que está en Santa Fe y también está haciendo colaboraciones con la universidad. Y bueno, esto básicamente ayuda al gran problema que tienen los fertilizantes o las enmiendas orgánicas, que es su distribución. Esto puede ser incorporado tranquilamente en una fertilizadora y en una sembradora. Y por último, lo que ya ha habido ejemplos dentro del Congreso tiene que ver con las bacterias fijadoras de nitrógeno, y acá aparecen dos grupos, ¿no? Principalmente las leguminosas, que ya históricamente venimos utilizando para fijar nitrógeno, en las legumbres como soja, haba, maní, forrajeras como alfalfa vicia o incluso en forestales. Estos son los más clásicos y los que aparecen más últimamente tienen que ver con las gramíneas, en cereales, en forrajeras, en forestales. Muchos años venimos trabajando con el género Azospirillum, ya he venido trabajando, ya hay varias publicaciones sobre eso. Quizás lo más reciente tiene que ver con los fijadores libres. Y acá hay varias startups. Una es una Pivot Bio que editan genes, ¿no? Están editando genes para que produzcan nitrógeno incluso en presencia de fertilizante, que es uno de los problemas que uno ve con los fijadores de nitrógeno, que bueno, cuando hay nitrógeno disponible no fijan. Acá hay una empresa que ya está trabajando en biotecnología para incorporar genes a los microorganismos. Este es otro ejemplo, Xanthomater autotrophicus. Lo que hace esta empresa es poner a los microorganismos bajo estrés,
básicamente los alimentan y luego los ponen bajo estrés para que guarden mucha energía y puedan de alguna manera depender menos de la energía del medio para producir más nitrógeno. Y también hemos visto últimamente en Argentina el lanzamiento de este producto, que son bacterias endófitas, o sea que se incorporan dentro de los tejidos vegetales y también tienen impacto en el rendimiento, básicamente con fijación de nitrógeno. Bueno, todos estos son productos que son más novedosos y hay que seguir explorando su impacto sobre el rendimiento, sobre los gases de efecto invernadero, etc. En general, las bacterias, todo proceso de fijación de nitrógeno, ya sea industrial o biológica, el consumo de energía es alto. Y esa energía de algún lado sale, ya sea o de una planta de gas o de una planta que fija carbono. Y el desafío, bueno, es también tratar de ser más eficiente esa conversión de energía a nitrógeno. Así que, bueno, la idea era darle un poco de pie a Miguel, que va a estar comentando algunos casos concretos de emisiones. Mi idea era tener un panorama más global de lo que se está viendo. Pero las conclusiones en general, que el nitrógeno tiene un gran impacto ambiental, ya lo vimos, a escala global, más enfocado en algunos países. Hay tecnologías ya probadas que reducen en gran medida los gases de efecto invernadero, pero con menor impacto en rendimiento, y ahí hay que seguir trabajando. Y hay tecnologías nuevas que prometen reducción de gases de efecto invernadero y aumento de rendimiento que hay que seguir explorando. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, al final, las preguntas al final. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. A continuación, bueno, Miguel va a estar comentando cuáles son los resultados de experiencias a campo con el uso de inhibidores de la ureasa. Hola, buen día. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, por suerte ya pudimos poner a tono la charla y antes de empezar a hablar mi presentación, que la están viendo ahí, yo voy a hablar de otra parte del impacto del nitrógeno sobre la parte ambiental y la parte productiva. Voy a tratar de unir entonces primero la interesante charla que tuvo Gonzalo, que se enraiza fuertemente en lo que yo voy a hablar. Gonzalo les mostró, por un lado, cuál es la situación en el mundo en cuanto al nitrógeno, y lo que rescato fuertemente de lo que él muestra es que la Argentina está en una situación diferente a los otros países productivos. Todavía lo que usamos de fertilizantes es muy poco, a diferencia de países como China o Estados Unidos o Brasil. Todavía la cantidad de fertilizante que usamos es poca y es mucho más lo que extraemos que lo que reponemos, con lo cual tenemos necesidad de fertilizar. Pese a que en los últimos 30 años la cantidad de nitrógeno que se aplicó al agro aumentó más de 8 veces, creo que bastante más todavía, todavía es mucho más lo que extraemos que lo que estamos reponiendo vía fertilizantes. Y a eso quería agregarle un tema más, que la problemática no es solo con lo que respecta a nitrógeno, sino ya empiezan a aparecer limitantes en cuanto a otros nutrientes. Fósforo, que ya lo sabíamos, era algo muy conocido, pero empieza a haber evidencias de acidificación de suelos, pérdida de bases de cambio, potasio, falta de calcio y algunos micronutrientes, básicamente como zinc o como boro. Es decir que
un mensaje fuerte antes de empezar, es que vamos a hablar de nitrógeno en esta charla, pero de ninguna manera es que tenemos que prestarle atención solo al nitrógeno, sino a la combinación total. De eso en parte voy a hablar, mostrándoles evidencias yo voy a mostrar evidencias de 3 redes de experimentos. Una que es una red que hemos trabajado con Guillermo Peralta y con APRESID, mostrando evidencias de combinaciones de fertilizante y qué sabemos que nos está mostrando en cuanto a eficiencia, es decir, en cuanto a conversión y la cantidad de grano que se produce. Y luego evidencias básicamente que tienen que ver ya de emisiones de gases de efecto invernadero de 2 redes con las cuales hemos trabajado. Uno es de la empresa Porfértil, que abarca más de 60 ensayos en todo el país, desde el NOA hasta la región pampeana, donde voy a mostrar una síntesis de esos resultados, donde claramente aquí lo que mostramos son 2 fuentes, una que es los inhibidores de ureasa, otros que son las ureas recubiertas, y luego evidencia que tenemos de otro trabajo que hemos hecho desde la consultora nuestra, Carbon Group, básicamente con Corteva, donde mostramos evidencias de resultados con inhibidores de nitrificación, nitrapirinas, combinados con promotores biológicos como Bio9. Es decir, en definitiva, ¿qué mostró Gonzalo? Gonzalo mostró la realidad de lo que está pasando con el nitrógeno en la Argentina, mostró otras evidencias también de cuál es la actualidad en el mundo en cuanto a nuevas fuentes, y a diferencia de lo que yo voy a mostrar, él mostró evidencias de realmente novedades tecnológicas importantes, que es todo lo que es nanofertilizantes y lo que son promotores biológicos y uso de fuentes orgánicas. Yo me voy a enraizar en eso y voy a mostrar algo que llamamos nuevas alternativas, pero les aclaro una cosa. Cuando hablamos de inhibidores de nitrificación o ureas recubiertas, de nuevo no tiene nada. Yo me recibí hace 40 años de agrónomo esta semana, hace exactamente 43 años, y a mí me enseñaban eso ya. Así que es muy lejos de ser una novedad lo que voy a mostrar. Lo que pasa es que en la Argentina está apareciendo como una novedad porque hasta ahora no se ha utilizado demasiado. Bueno, voy a tener que ponerme los anteojos, no me queda otra. Lo primero que voy a mostrar es que una de las formas de medir el impacto ambiental de cualquier producto, como por ejemplo los fertilizantes, es medir su huella de carbono. ¿En qué consiste la huella de carbono? ¿Cómo se calcula? Bueno, lo que están viendo ahí es un campo agrícola. Entonces vamos a ver ahí cuáles son los gases que se emiten en el campo. Lo que están viendo ahí básicamente en distintos colores. En color azul vemos que aparece un gas que es el N2O, óxido nitroso. El óxido nitroso es el principal gas de efecto invernadero que se emite desde los suelos gestionados en el agro, donde hay 2 grandes fuentes que los producen. Uno que es evidentemente todo el residuo que entra a los suelos, disculpe mi voz, todo el residuo que entra a los suelos, el rastrojo, que tenemos rastrojos pobres en nitrógeno, por ejemplo trigo y maíz con no más de un 1% de nitrógeno, y rastrojos ricos en nitrógeno, claramente las leguminosas, que están con 3% de nitrógeno. Digamos que a nivel país, la principal fuente de emisión de óxido nitroso de los suelos, a nivel de la Argentina, son los residuos agrícolas. Es algo inevitable. La otra gran fuente de emisión de óxido nitroso es el nitrógeno que entra por los fertilizantes, fundamentalmente las ureas, el guan que se usa en el agro, que les explicó recién Gonzalo. Ese óxido nitroso, tanto uno como otro, se emite de 2 maneras, en forma directa de los suelos o en forma indirecta. ¿Qué es en forma indirecta? Por un lado es el nitrógeno que se volatiliza como amoníaco desde el fertilizante, que vuelve a la atmósfera y de ahí puede volver a ser emitido como óxido nitroso. Y por otro lado es el nitrógeno que se lixivia, que se lava hacia los acuíferos y luego aparece nuevamente en la atmósfera y puede volver a ser emitido. Estas fuentes de emisión directa e indirecta son las que generan el óxido nitroso. Y un mensaje importante acá es que a diferencia de los otros gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono y el metano, que no aparece ahí, el óxido nitroso es el principal y único gas que produce la agricultura exclusivamente. Es decir, es una exclusiva atribución de la agricultura. Lo otro que están viendo ahí es en color, aparece la quema de combustibles fósiles en el campo, son otras emisiones de gases, todo el gasol que se utiliza en operaciones de siembra, de cosecha, aplicación de pesticidas, que ahí se emiten los 3 gases, el CO2, dióxido de carbono en color gris, el metano CH4, muy poquito,
y otra vez el óxido nitroso. Y lo que aparece finalmente es el dióxido de carbono, que por un lado puede ser emitido desde los suelos por la quema o la combustión y la mineralización de la materia orgánica, y a diferencia del óxido nitroso del metano, es el único gas que puede ser capturado vía fotosíntesis y eventualmente ser secuestrado en los suelos. Con lo cual, la captura de dióxido de carbono, lo que llamamos secuestro de carbono en los suelos, es la única posibilidad que tenemos nosotros de compensar en parte esas emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos no solo en los campos, sino en general en la vida misma. Entonces, esto que se conoce hoy genéricamente con el nombre de soluciones basadas en la naturaleza, están fuertemente basadas en lo que es el secuestro de carbono de los suelos. ¿Cómo hago esto? Ah, se movió. Bueno, lo que estamos viendo acá es una torta de emisiones para mostrarles a ustedes cuánto pesan las distintas fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en los campos. Lo que pueden ver ahí ustedes es que en color verde con 25%, esto es en general un promedio de un montón de ensayos que hemos nosotros hecho la estimación de las emisiones en los campos. Lo que están viendo ahí, ¿qué nos dio este promedio? Bueno, que un 25% de la torta de emisiones, la cuarta parte, es las emisiones de residuos agrícolas, particularmente óxido nitroso. Un 27% en color negro, lo que ven ahí, claramente lo que ven ahí es la emisión prácticamente de dióxido de carbono y una partecita de óxido nitroso a partir de la mineralización de la materia orgánica de los suelos, mostrando que en la mayor parte de los suelos agrícolas la materia orgánica se está disminuyendo y se está mineralizando. Eso que ven ahí de color negro, evidentemente uno de los objetivos que tenemos cuando hacemos mitigación de cambio climático es reducirlo o incluso hacerlo cero, que es el caso en el cual la compensación, el secuestro de carbono, puede llegar a superar eso. Un mensaje importante, eso en agricultura es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque cualquier cultivo agrícola, más del 60% de los fotoasimilados se van en el grano, a diferencia de lo que pasa en las pasturas, en un sistema ganadero, en el cual los fotoasimilados en gran parte quedan metidos en el subsistema subterráneo, en las raíces, y ahí sí es posible eventualmente poder llegar a tener balances positivos. Finalmente lo que vemos ahí es que una torta muy chiquita en color amarillo es la quema de combustibles en el campo, con lo cual ya les doy un primer mensaje. En lo que son sistemas agrícolas extensivos, sin riego, en general lo que es quema de combustibles en el campo por operaciones típicas, evidentemente no mueve demasiado la aguja, lo sumo es un 5, 6, 7, 8%, no más de eso. Y finalmente, en color azul, un 40% de las emisiones, tanto directas como indirectas, se lo lleva el sector fertilizantes. Es decir, en campos donde estamos haciendo cultivos como trigo, como maíz, que fertilizamos con urea, con guan, lo que está pasando es eso. Un 40% y a veces la mitad de la torta de las emisiones es la fertilización nitrogenada, y de eso vamos a hablar un poco esta mañana. Una vez que mostré este panorama teórico, lo que voy ahora es aterrizar con un helicóptero en los 3 distintos tipos de ensayos para mostrar ejemplos concretos. Es decir, tanto Gonzalo como yo hicimos una especie de aterrizaje teórico en todo esto. Gonzalo fue una parte a mostrar el ejemplo de nuevas fuentes, realmente nuevas, nanofertilizantes, por ejemplo. Y yo ahora voy a mostrar ejemplos concretos, mostrando ejemplos de qué nos están mostrando las redes de ensayo y los datos que tenemos. En el primer caso son ensayos que hicimos Profertil, INTA, la gente de Profertil con INTA Pergamino, en cuanto al manejo de la nutrición y la fertilización. Y esta red de ensayo lo que intenta mostrarles a ustedes es qué está mostrando a ustedes la combinación de nutrientes, porque hago énfasis en un tema acá. El tema no es solo el nitrógeno, sino directamente, no solo nitrógeno, sino los otros macronutrientes, fósforo y la combinación también con otros macronutrientes que están faltando en gran parte de la región pampeana, azufre, micronutrientes. Entonces, ¿qué mostramos acá? En el eje vertical están viendo el stock de carbono, viendo cómo varió desde el año 2005 hasta la actualidad. En distintos ensayos, donde en color rojo, abajo de todo, lo que están viendo ahí es un ensayo donde no se han aplicado fertilizantes. ¿Qué se ve acá? Bueno, que el stock de carbono bajó. Es decir, que si no fertilizamos,
aparte de tener menos rendimientos, la otra respuesta que vamos a tener es que perdemos materia orgánica. Algo muy conocido, pero esa curva en rojo lo está mostrando. Lo que vemos ahí después en distintos colores, vemos distintas tecnologías, es decir, agregar tecnología actual de fertilización, típicamente urea y fósforo, y luego tenemos distintos esquemas de reposición de nutrientes que pasan por un cóctel que integra todos los nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre y micronutrientes. Entonces vemos distintos de media reposición elevada y directamente ya la reconstrucción de la fertilidad. Me voy a centrar en la curva de color violeta que ven arriba de todo. Fíjense que todas las curvas donde yo repongo nutrientes, a lo sumo lo que logro es al final estabilizar las pérdidas de materia orgánica. En todos los casos se perdió materia orgánica. Como yo les dije, en agricultura no es fácil reconstruir stock de carbono. Pero miren qué interesante. En el esquema donde yo estoy reconstruyendo la fertilidad de los suelos, reponiendo nutrientes, por reponer nutrientes estoy hablando no solo de nitrógeno, fósforo, azufre, en muchos lados que falta potasio, está faltando calcio, están los pH que estaban en 6, 5, 7, en muchos lados se han ido a 5 y pico, estamos reponiendo directamente agregando calcita, es decir, es un cóctel total de que está integrando todo. En este caso que hemos reconstruido la fertilidad de los suelos, hemos logrado reconstruir también los stocks de carbono, llegando realmente a poder tener ganancias de carbono orgánico. Entonces, el primer mensaje que vemos acá, ¿podemos reconstruir los stocks de carbono reconstruyendo la fertilidad de los suelos? ¿Qué otra cosa nos muestran nuestros ensayos? Fíjense ustedes, lo que están viendo ahí, por un lado son las emisiones totales, ya no solo los stocks de carbono a la izquierda, sino cuántos gases de efecto invernadero están emitiendo estos ensayos. Lo que vemos ahí, que en rojo, el que no fertilizamos emite poco. Estas emisiones obviamente van aumentando adicionalmente a lo largo del tiempo. Con rojo, si no fertilizo, evidentemente voy a emitir poco, ¿tá? Y donde estoy emitiendo más son aquellos donde estoy reconstruyendo, y fíjense ustedes, en color azul, donde yo tenía la reconstrucción total de la fertilidad. Pero si vamos ahí al gráfico de la derecha, no sé si lo ven, no lo voy a señalar, lo que están viendo son los rendimientos. Entonces, ¿qué nos muestra esto? En el rojo que emito poco, también produzco poco. Y en cambio en los otros que emitía más, evidentemente también estoy teniendo mucho más rendimiento y por encima de todo la curva azul donde yo había reconstruido la fertilidad de los suelos. Entonces esto me lleva a otra lectura. No solo es importante saber cuántas emisiones tengo por hectárea a la izquierda, sino unir estas dos cosas que vemos acá, emisiones y rendimiento, en una medida que llamamos la intensidad de las emisiones, que es lo que vemos ahí. Estamos viendo ahí cuántos kilos de dióxido de carbono equivalente, la unidad del cambio climático, estoy emitiendo por cada kilo de grano que produzco. ¿Cuánto me cuestan en gases de efecto invernadero producir grano? Entonces el color rojo, que yo no había fertilizado, fíjese que en términos de emisión de gases es muy caro, emite mucho. Los otros, el anaranjado, el verde y el verde más oscuro, que era la reconstrucción, que era reponer nutrientes en distintos esquemas, vemos que producían más y no hay diferencias significativas con respecto al otro. Pero cuando vamos al esquema azul, donde yo reconstruí totalmente la fertilidad de los suelos y había logrado reponer los stocks de carbono, miren lo que pasó. Es el esquema más barato, barato entre comillas, en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero en relación a la cantidad de kilos de grano que estoy produciendo. Entonces, en definitiva, reponer la fertilidad no solo es bueno para los suelos, sino también es bueno para la producción y es bueno también desde el punto de vista ambiental. Termino emitiendo menos en relación a la cantidad de gases que estoy emitiendo. Ese es el mensaje fuerte que deja esto. Voy a pasar a otro grupo de ensayos, que es el uso de fuentes alternativas de nitrógeno, que eufemísticamente nosotros lo llamamos las novedades. La novedad creo que la mostró Gonzalo, cuando habla de, ¿cómo se llamaba? Los nanofertilizantes, me está fallando la memoria, eso es realmente novedad. Esto es una novedad que ya tiene más de 40 años y creo que bastante más. De todos modos voy a mostrar evidencias que tenemos, hemos trabajado con dos empresas, Profértil por un lado y por otro lado Corteva. Entonces eso nos permitió analizar redes de ensayo muy potentes en todo el país. Son muchos ensayos, no es un datito solo, mostrando por un lado los inhibidores de ureasa,
Otra fuente alternativa, es decir, inhibidores de ureasa, que es el N-Total, el producto comercial de Profértil. Tenemos inhibidores de la nitrificación, las nitrapirinas. Y después tenemos las ureas, bueno, lo escribí mal, recubiertas con polímero, que son ureas de liberación lenta. ¿Qué vemos acá? Lo primero que vemos acá, estos de los ensayos con Profértil, estamos viendo qué pasó con las emisiones de gases de efecto invernadero en el eje vertical en relación con la dosis de nitrógeno. Quizás medio obvio lo que digo, pero lo que muestra estas rectas de ajuste es que independientemente de la fuente, claramente la magnitud de las emisiones la maneja la dosis. A más nitrógeno, más estoy emitiendo. Esto lo está mostrando claramente. Pero el otro que está mostrando esto, que en color rojo me aparecen las ureas, la fuente estándar, en color azul me aparece el inhibidor de ureasa y me aparece en color verde las ureas recubiertas. Lo que me muestra esta red de ensayos, les aclaro que esto sale de toda una red muy potente en todo el país. Vemos que en total hay de 9 a 21% de reducción de las emisiones totales, el nivel de reducción que tuvieron tanto la ureasa como la urea recubierta. Ese es el nivel que tuvieron, es decir, de reducción de lo azul y lo verde versus lo rojo. Independientemente que el fuerte de las emisiones lo maneja la dosis. A más nitrógeno más voy a emitir. Cuando vamos a ver en qué consistió esta mitigación que causaron las fuentes, vamos a ver en el eje vertical qué porcentaje de estas emisiones se redujeron en relación a las emisiones brutas con urea. Entonces, vemos ahí urea que es 100% en el extremo izquierdo. Primero vemos cuánto debe atribuirse solamente la reducción por cambio de fuente, es decir, menos emisión de óxido nitroso. Vemos que esos cambios de fuente en promedio fueron responsables de un 11% menos de emisiones. Les aclaro una cosa antes. Todo lo que es stock de carbono son mediciones reales a campo y proyectados con modelos de simulación. Todo lo que es emisión de óxido nitroso son estimaciones haciéndolo con metodologías del IPCC mejoradas en el año 2019, a la cual lo mejoramos con datos de actividad locales y datos de pérdidas por volatilización de ensayos locales, en el caso concreto que tuvimos de las dos empresas. ¿Da? Lo que estamos viendo ahí, que todo lo que es mitigación de emisiones es un 11% menos con óxido nitroso. Cuando vamos a ver qué potencial tuvieron estos ensayos para poder aumentar o mitigar a través del secuestro de carbono en los suelos, vemos que esto aumentó un 39% y que claramente el mayor potencial de las dos en cuanto a mitigación es la combinación de las dos formas, que es la reducción por emisiones más el secuestro de carbono en los suelos, que en total llegó a un 56%. Es decir, son herramientas en cuanto a mitigación, son realmente potentes. ¿Tá? Obviamente, aclaro una cosa, hemos medido el año en el cual se aplicó el producto, pero esto es obvio que está muy atado a todo lo que es la rotación de cultivos, todo lo que es el esquema de rotación que tiene que ser debidamente intensificado, trigo, maíz con cultivos de cobertura. ¿No? Cuando fuimos a ver la red de ensayos de Corteva, en este caso una red que abarcó del año 2021 al 22, para todos los tratamientos y ensayos, en este caso lo que analizamos fueron las nitrapirinas, es decir, los inhibidores de nitrificación, en el cual en algunos casos se ha combinado con un producto, un promotor biológico que es Bio9. Lo que vemos ahí es las emisiones en el eje vertical, con rojo que es el fertilizante estándar, las ureas. Vemos que con las nitrapirinas solas el nivel de reducción fue un 19%, y en el caso de combinarlo con Bio9, que es un promotor biológico, el efecto, si bien no es significativa la diferencia, pero en promedio llegó a ser 5% menos, un 24%. Es decir, hubo un 19% de reducción de las emisiones con nitrapirinas y un 24% combinando eso con promotor biológico. Es decir, hay un 5% más combinando este extra. Cuando vamos a ver entonces en este caso cuál es la intensidad de estas emisiones combinado con el rendimiento, y esto viene a colación con algo que marcó mucho Gonzalo al inicio. Estas fuentes son muy efectivas en general en reducir emisiones, vemos que también en secuestrar carbono, todo lo que es impacto sobre los rendimientos puede ser bajo a moderado, tampoco es que aumentan demasiado. Lo que estamos viendo ahí, ¿cuál es esta magnitud?
midiendo la intensidad de estas emisiones de gases. Lo que vemos ahí, para 100% con urea, ahí a la izquierda total, se observa que hay una reducción, 21% de reducción de la intensidad de las emisiones, es decir, que usando nitrapirinas es un 21% más barato, barato entre comillas, en cuanto a emisiones por kilo de grano producido, y también un 24% usando combinado con un promotor biológico. ¿Tá? Es decir, que en cuanto a cuánto estoy emitiendo por kilo de grano producido, también los resultados parecen ser bastante plausibles. Entonces, para ir terminando esto, ya hemos mostrado uno de los aspectos, Gonzalo le mostró al inicio que el esquema claro para mejorar la eficiencia del nitrógeno o de los nutrientes en general son las 4 R's, es decir, aplicar el producto en el momento adecuado, con la dosis correcta, en la ubicación correcta y la fuente correcta. Yo les mostré ensayos que hablan mucho de la fuente, sin embargo, no solo hay que hablar de la fuente correcta, sino también el uso de las tecnologías, no solo las tecnologías de insumo, sino también recurrir a tecnologías de proceso, algo que en este congreso estamos viendo mucho. Fíjense ustedes, estamos observando, por un lado, conocer la variabilidad de nuestros lotes y el manejo por ambientes. Es decir, una de las formas de agregar la dosis correcta en el lugar correcto es ambientar los campos, algo que funciona excelentemente en el oeste bonaerense, donde yo tengo lomas arenosas, por ejemplo. Es decir, ambientar los campos y sin a veces llegar a herramientas de agricultura de precisión, pero básicamente separar los ambientes menos productivos de los más productivos. Eso permite ahorrar fertilizante y no poner más de ambientes que no lo merecen. El otro tema, parece que son obviedades, pero separar ambientes donde tengo limitantes por fertilidad, como puede ser la compactación, hacer mapas de compactación o mapas de profundidad efectiva en ambientes con tosca, en todo lo que es el sudeste bonaerense, eso evidentemente, el ambiente con tosca lo que me va a determinar es cuánta agua disponible tengo a la siembra, cuál es el tanque de agua del suelo. Saber eso antes también me permite a mí saber con qué dosis de fertilizante voy a afrontar esto, qué nivel de riego voy a afrontar en los modelos de fertilización que use. Y finalmente, el uso de otros criterios y herramientas para diagnosticar la fertilización. Yo no quisiera ser demasiado sofisticado en esto, porque estoy en un país donde la gente no hace análisis de suelo. Entonces, lo primero que digo, hay que hacer análisis de suelo, hay que conocer la fertilidad de los suelos, eso es lo primero. Pero en cuanto a lo que es el diagnóstico de la fertilidad nitrogenada, tenemos otro tipo de herramientas alternativas, como puede ser nitrógeno en hoja, como puede ser por el nivel de clorofila, para poder decidir fertilizaciones durante el ciclo. Independientemente de esto, como sé que estoy en un país donde me encuentro con que los productores no hacen análisis de suelo muchas veces, por favor, no podemos obrar a ciegas. Fíjense que si yo fuera un médico no puede obrar a ciegas sin saber qué está pasando con análisis de sangre, por ejemplo, o de orina. Bueno, nuestros campos son lo mismo, no podemos obrar a ciegas y a tientas. Cuando hablamos de reconstruir la fertilidad, tenemos que saber primero cuánto tenemos para reconstruir. Para ir terminando ya entonces, ¿cuáles son las principales conclusiones que sacamos de todo lo que dije? Primero, que la fertilización nitrogenada es responsable en los campos de alrededor de un 40% de las emisiones de gases. En segundo lugar, el secuestro de carbono claramente es una herramienta fundamental para mitigar emisiones y hoy por hoy está siendo la estrategia de mayor impacto. Es decir, es necesario combinarla con lo que es la mitigación de fuentes de emisión, pero claramente lo que hace mover la aguja fuertemente es combinar rotaciones adecuadas y poner cultivos de cobertura que permitan ganar nitrógeno, que permitan ganar carbono en los suelos, y eso es lo que hace mover realmente la aguja. El otro tema es que el objetivo de disminuir emisiones de gases, sin duda ese es el objetivo, pero tenemos que seguir produciendo, es decir, no solo hay que poner el foco en las emisiones por hectárea, que eso es importante, sino fundamentalmente en la intensidad de las emisiones. ¿Cuánto me cuesta en emisiones de gas de efecto invernadero cada kilo de grano, cada kilo de carne, cada litro de leche que estoy produciendo? Eso es lo que realmente importa. Y a mí lo que me importa es ir a esquemas donde yo esté emitiendo menos en función de lo que produzco. Lo que se observa también en cuanto a las fuentes de fertilizante, que hay un impacto muy interesante, hasta un 20% de estas fuentes para la reducción de emisiones, y cuando son combinadas con el secuestro de carbono, este impacto es mucho más importante. Entonces, finalmente, mitigar emisiones de gases va a exigir una combinación de estrategias. Por un lado, potenciar el secuestro de carbono en los suelos, esto es fundamental.
combinándolo con otras estrategias para reducir emisiones. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por la atención. Quedamos, mejor dicho, dispuestos a responder preguntas. Bueno, muchísimas gracias a ambos disertantes. Nos quedan unos poquitos minutos para preguntas. Vamos a ver. Bueno, para Gonzalo, tenemos con los datos de datos a campo, de ensayos a campo y emisiones de gases de efecto invernadero, ¿es suficiente para elegir un fertilizante? A ver, no sé si entiendo bien la pregunta. Dice, con los datos de ensayos a campo y emisiones de gases de efecto invernadero, ¿es suficiente para elegir un fertilizante? Si está en la sala, por ahí, a ver, hay muchos factores para elegir el fertilizante. Bueno, el precio es una de ellas. Pero no sé bien la forma, digamos, hay que ver la forma en que viene el fertilizante, digamos, si tengo para aplicarlo, la forma de aplicación. Hay varios factores que uno termina decidiendo un fertilizante, si incluye otros nutrientes. Si quieren ampliar un poquito más la pregunta, podemos... Por favor, si la pueden ampliar mejor, así, bien. Así la podemos contestar. Miguel, tenemos en dos partes. ¿Cómo podemos minimizar las pérdidas de nitrógeno de fertilizantes que derivan en emisiones de óxido de nitroso? A ver, la respuesta es un poco de perogrullo, pero lo primero, yo me recurro al esquema que mostró Gonzalo al inicio de las 4 R's. Es decir, claramente gran parte pasa por tener eficiencias, no tener pérdidas no productivas de nitrógeno de los suelos, de esas pérdidas no productivas. Es decir, que parte del nitrógeno se me vaya por volatilización, por ejemplo, o se me vaya por lixiviación. Ese nitrógeno luego va a producir emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, lo primero que tengo que buscar es eso. Es decir, directamente ir a esquemas de fertilización, que más en el caso del nitrógeno, que es un elemento que yo tengo que ponerlo lo más cerca que se pueda del momento que más se está absorbiendo, para evitar pérdidas de fertilizante. Es decir, lo que estoy diciendo seguramente no es ninguna novedad, pero al igual que el análisis de suelo es algo que hay que remacharlo, me parece a mí. Eso es lo primero y principal. Recién una vez que hemos hecho eso, podemos pasar al segundo punto, que es ver en cuanto a la fuente, ver, atendiendo a algo que dijo Gonzalo muy importante, siempre el criterio es la unidad de nitrógeno más barata, es decir, que los números cierren, pero siempre que los números cierren, ahí podemos empezar a jugar con estas fuentes alternativas, que evidentemente son muy efectivas para bajar las emisiones. Bien, muchas gracias. Bien, pasamos a Gonzalo. Esta es con nanopartículas, y creo que es una pregunta bastante común en el agro. La mayor eficiencia de los fertilizantes en nanopartículas puede compensar la menor cantidad, te la resumo, en términos estequiométricos de la masa de nutrientes que se aplica. ¿Cuánto debe ser mayor la eficiencia, y esto lo amplío yo, a un commodity del fertilizante especial que estamos utilizando? Bien. Bueno, obviamente la ley de acción de masas corre, acá no hay magia, digamos, no aparecen los nutrientes de la nada, siempre salen de algún lugar, y creo que hay que, justamente lo que hay que ver es que se cumpla el balance de masas. Y lo que nosotros hemos calculado y que hemos mostrado en los ensayos, uno debería mantener eficiencia, digamos, aumentar eficiencia y mantener los balances de masa, uno podría reducir hasta un 35, máximo 40% de la dosis. Debajo de eso estaríamos perjudicando el balance, suponiendo que el balance era bueno. Pero en general los balances de nitrógeno son negativos, digamos, incluso en situaciones de correcta dosis en general. Y nosotros ensayamos con nanopartículas, lo que estamos buscando es al revés, aumentar dosis, mantener eficiencia, ¿no? Yo les mostraba que uno podría aumentar la producción y aumentar la dosis manteniendo eficiencias, y creo que ese es el camino para Argentina, donde las dosis son bajas. En otros países donde aplican 600 kilo de N, bueno, puede ser reducir la dosis, pero en Argentina, donde la dosis promedio de nitrógeno anda en 60 kilos, 70 kilos, la solución es aumentar dosis,
Nosotros probamos hasta 200 kilos de N con aumentos significativos de rendimiento. Donde uno ve que en otro fertilizante se plancha, nosotros podíamos seguir aumentando. Y creo que ahí en Argentina tiene que apuntar eso, digamos, no es lo mismo producir 10.000 kilos de maíz que 12.000, digamos, el impacto, digamos, cómo se diluyen otros costos. Exacto de curva que dice Andrade. Exacto de curva. Sí, es un problema que tenemos en el agro, que buscamos alguna alternativa con una mejora para reducir el uso frente a lo que nosotros estábamos haciendo, que ya de por sí es bajo. Yo creo que el desafío es aumentar. Exacto. Y en ese sentido, bueno, es para cualquiera de los dos puede ser la pregunta, ¿se puede ajustar la dosis de fertilizante especial versus el commodity? ¿Hay alguna curva de ajuste o es un criterio más comercial? Ya casi la respondimos, que técnico. Y a ver, yo diría que casi las curvas de rendimiento, por ahí medio raro lo que voy a decir, pero están cayendo en desuso, porque hoy lo que estamos viendo es que la respuesta a nitrógeno depende no del cultivo, depende de la variedad, del híbrido, depende de la densidad, depende de muchísimos más factores de los que nosotros veníamos usando. Antes usábamos una curva para toda una región y con eso calculábamos. Y hoy estamos viendo, ya hay varios ensayos que muestran respuestas muy distintas, distintas densidades, estamos hablando de nitrógeno por planta, hablaba Miguel de manejo sitio específico, pixel farming, digamos, estamos trabajando ya a nivel casi de píxel del lote, y pareciera que esas nubes de respuesta a nitrógeno quedan obsoletas. Yo creo que hay que seguir apuntando, y más si volvemos a trabajar sobre fuente, o sea, mezclamos híbrido, densidad, tipo de suelo, clima, fuentes de nitrógeno, o sea, se vuelve cada vez más compleja. La solución a eso es, siempre han sido primero explorar con modelos, digamos, modelos que nos permitan explorar, y después los ensayos, seguir ensayando. Bien, estamos en límite, pero tenemos una pregunta dentro del público. Para Gonzalo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuando un poco con la pregunta anterior de balance, con la nanofertilización. ¿Qué sucede en los análisis posteriores en lo que se refiere a la lectura de nitratos, INAM, para ese suelo? Si yo hago un uso continuo de reemplazo o del uso total de la masa de nitrógeno aplicada para maximizar rendimiento, o si yo la reduzco 25-50%, ¿qué pasa un poco con la lectura de los análisis posteriores? ¿Se estabiliza? ¿Es una cuestión de sitio, de la rotación? Todo depende contra qué lo estemos comparando, ¿no? Pero contra un manejo convencional. Bien. O sea, lo que el productor de alguna manera tenemos que convencerlo. Bien, el manejo convencional, como digo, es el bajo uso de nitrógeno. Ahí no recomendaría bajar dosis. En un uso racional, lo que evitamos justamente son... uno no podría bajar más del 35% de dosis, como decía. Y uno lo que ve es que se evitan las pérdidas y esa disminución de pérdidas termina quedando nitrógeno. Digamos, lo que evitamos es que el nitrógeno se vaya como nitrato, volatilización, etc. De todas maneras son cosas para seguir explorando. No hay muchos datos. Nosotros estamos recién empezando a medir impactos. Empezamos con rendimiento porque básicamente si una tecnología no impactaba en rendimiento es muy difícil que continúe. Lo primero que empezamos a medir, y ahora estamos empezando a medir un poquito más las cuestiones ambientales. Bien, bueno, muchísimas gracias a ambos disertantes. Lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas, pero bueno, podemos interactuar un ratito hacia la salida. Les pido por favor un aplauso. Gracias. Hoy no basta con recibir un buen producto. Hace falta la asesoría y el respaldo de quienes lo producen. Hoy mis hijos me acompañan. Me gustaría ser un referente para ellos, trabajando de manera sustentable para dejarles un futuro mejor. El campo
da otro paso adelante. El sistema SpeedAgro lleva la eficiencia de aplicación de un 45% hasta un 70%. Entra a speedagro.com o a nuestras redes sociales para asesoría comercial y técnica. SpeedAgro, The Greener Standard.